Hay relaciones que nos sanan, hay relaciones que nos edifican y que nos hacen bien, pero de la misma manera en que hay relaciones que nos hacen bien, hay relaciones que nos drenan y que uno siente que te chupan como vampiros. Hoy vamos a hablar de eso, y no desde la teoría, sino desde la experiencia. Así que no te vayas para ningún lado, quédate con nosotras porque este podcast va a estar brutal, sin duda alguna. Mi nombre es Stephanie Cabán y quédate aquí con nosotras. Bienvenida a Neotalk Therapy Sessions, un espacio donde la conversación también es terapia. Aquí hablamos sin filtros, sin máscaras y sin tabúes, mientras cuidamos lo exterior. También hacemos espacio para sanar por dentro. Este es un lugar seguro para historias reales, mujeres reales y conversaciones reales que sanan el alma. Bienvenidas a este nuevo episodio, a este nuestro tercer episodio aquí en The Neotalk Therapy Sessions. Una vez más en la sala de mi casa y no en el salón de uñas, porque hoy tenemos un podcast espectacular y hoy está con nosotros Elizabeth, que estuvo en el primer episodio. Adicional a Elizabeth, ¿verdad? Está con nosotros hoy nuevamente mi hermana Ivaneli. Aquí estamos, regresamos. Que estuvo en el segundo episodio y hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es mi hermana de otra madre, es una hermana, ¿verdad? Que la vida me regaló. Ella sabe que yo la amo un montón y estoy súper contenta de que esté en este tercer episodio y ella es Soli. Por fin se nos dio. Una manifestación en noviembre, diciembre. Sí. Tiembla tierra. Como lo pensamos así, pues, Ivaneli, hablamos de Ivaneli y dijimos, esto necesitamos tener la sol, necesitamos tener el tipo de energía que tú tienes. Y aquí está, qué brutal. Gracias por eso, gracias por la oportunidad, así que pues. Ok, vamos directo al grano, sin rodeo. Sabemos, ¿verdad? Con la introducción que di, que ciertamente hay relaciones que nos hacen bien, pero la realidad es que también hay relaciones que nos hacen daño. Sea ya que, ¿verdad? Sea cual sea la relación, puede ser un familiar, puede ser una amistad, puede ser una relación de pareja, porque también sucede una relación de pareja que, ¿verdad? No nos hacen bien. La pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que una relación no nos está haciendo bien? ¿Qué cosas suceden para nosotros poder identificar eso? Bueno, primeramente yo creo que el cuerpo habla. En mi caso particular, yo tenía muchas alergias desconocidas. La salud mía se vio sumamente afectada. Así que el cuerpo habla, los apretones en el pecho, el insomnio. Así que el cuerpo nos va dando como indicios de que estamos en espacios donde estamos siendo, ¿verdad? Quizás amados, quizás escogidos. Así que ya, siempre va a ser el cuerpo. Ok, ¿alguno de ustedes piensa diferente? ¿Alguna otra señal que uno pueda decir como que...? Yo creo que el carácter de nosotras cambia definitivamente cuando estamos, no somos nosotras mismas. Cambia, nuestro carácter cambia, nuestra personalidad, nuestra forma de hablar, de expresarnos, todas esas cosas suelen cambiar. Por lo regular, cuando nosotros estamos en relaciones que no son buenas para nosotros, esas personas van a levantar de nosotros todo lo que nosotros no queremos ser. Y cuando creamos conciencia de que levantan en nosotros lo que nosotros no queremos ser, ¿verdad? Pues entonces ya ahí empezamos a entrar en la etapa de reconocer. Y esa es la etapa donde tenemos que trabajar, pero antes de llegar a esa etapa ciertamente vamos a estar sufriendo cambios físicos. En mi caso, en mi experiencia, a mí se me traduce mucho en el estado de nervios, la ansiedad. Soy una persona muy ansiosa, en el peso también, aumento mucho de peso o bajo de peso, el cansancio, dolores de cabeza, es bien fuerte, pero el cuerpo siempre habla como dijiste, y también pues nuestra salud mental, que es lo que, ¿verdad?, tenemos que proteger y cuidar, siempre nos va a dar indicios de que no estamos en el lugar donde deberíamos estar. Hablemos de los red flags. Para ustedes, ¿cuál es un red flag que tú puedes decir en una relación de algo que esa persona haga y tú digas,
esta persona me está drenando la energía y esto es un red flag, tengo que poner límites? Yo creo que los celos. En una relación de pareja. Inclusive en un 2026, inclusive con la familia, cuando hay ese tipo de celos que con otro familiar, a mí por lo menos eso no procede. No puedo estar en situaciones. Okay. Yo puedo decir muchas cosas, claro. Lo sabemos. Tan, 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 tan. Díganos todo, por favor. Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que los red flags empiezan cuando hay falta de comunicación. La comunicación es clave en el proceso de conocerse. Nosotros, no sé si me estoy adelantando un poco, pero por experiencia, ¿verdad? Y mía y de personas allegadas, nosotros tenemos algo, el humano tiende a hacer algo que es muy malo y perjudicial, y es idealizar a las personas. 100%. La gente 100%. se enamora de la idea que tienen de la persona, no de la persona en sí. No se dan el espacio de conocer a las personas, y al enamorarte de esa idea, pues entonces, ¿verdad?, empezamos a caer en lo que es todas estas cosas que afectan nuestras emociones, mental y físicamente, porque pues no le estamos dando el espacio a la persona a mostrarse, o la persona se está mostrando tal cual es y nosotros la estamos maquillando por completo. Correcto, eso mismo iba a decir, la ignoramos, porque nos estamos envolviendo con la persona y ya estamos viendo esas alertas, pero las ignoramos porque queremos seguir ahí y las ignoramos, simplemente las ignoramos. Con tu idea de quién es, y no de Es correcto. Y no solamente puede ser por la idea, también decidimos ignorar porque quizás esa persona nos está dando una sola cosa que nos agrada, 1%. una sola cosa que nos gusta, y para nosotros poder justificar Ese estar 1%. en ese lugar, vamos a ignorar todo lo otro Que nos hace necesario. sentir diferente a como otra persona nos hizo sentir en algún momento. Simplemente en una cosa. Todo lo que hacemos por un 1%. Increíble, pero Wow. fíjate, recientemente, ¿verdad?, estaba hablando en un estudio que estaba hablando acerca del amor, y también, ¿verdad?, lo he trabajado en algunos casos en consejería y demás. También tiene que ver con nuestras propias distorsiones del amor, de las cosas que creemos muchas veces que es el amor. Y muchas veces también esto viene a raíz de heridas que tenemos, porque las heridas no bien trabajadas, ¿verdad?, esas heridas que quizás no trabajamos de manera consciente, yo creo que aquí todas, de alguna manera u otra, hemos pasado por terapias, por consejería, por psicólogos, psiquiatras y por de todo. Pero la realidad es que, ¿verdad?, si no trabajamos esos traumas o esos issues que quizás cargamos desde la infancia, pues también eso hace que nosotros no midamos bien los estándares que tenemos en las relaciones. Tú sabes, y pues realmente creo que también debemos de empezar por eso, por como que reconocer que, mano, me estoy dejando llevar por esta carencia que quizás tuve de chamaquita, que no tuve en mi casa, y por eso pues estoy tomando esta decisión con mi pareja y estoy permitiendo estas cosas. Sí, yo creo que siempre hay una voz, que antes de que uno la calle, hay una vocecita que a nosotros nos dice, mira, esto no, recuerda que vas a pero que esto quizás es distinto. Yo creo que ignorar eso nos lleva a tener problemas. O él va a cambiar. Sí. Tenemos quizás vemos esas señales, pero decimos, a lo mejor él va a cambiar. A lo mejor quizás está al principio, pero cuando nos vayamos conociendo mejor, él va a cambiar esa idea o Sí, esa la actitud expectativa que tiene. de que la Exactamente. persona va a mejorar. Ahí ciertamente es donde radica lo que menciona Stephanie de nuestras heridas de la infancia. Cuando yo fui a terapia, una de las cosas que particularmente me decía mi terapeuta, yo insistía en que yo había perdonado a mis padres. Yo era muy enfática en eso. Y la terapeuta me decía, no. Me decía, yo sé lo que tú quieres decir, pero no. Y fue sesión tras sesión hasta que un día, ¿verdad? Yo le estaba exponiendo una situación que tenía, un problema amoroso, ¿verdad? Y ella me responde lo mismo. Yo me fui muy molesta de la oficina, porque yo no entendía por qué la terapeuta me seguía diciendo, tú no has sanado a tus padres. Me voy y reflexiono sobre el asunto. Y cuando reflexiono sobre el asunto, hallo el patrón de que las personas que yo le he permitido acceso a mi vida tenían varios rasgos en común. Por ejemplo, trato de silencio, silence treatment.
se enojaban conmigo y me cortaban la comunicación. Eso me lo hacía mi madre. Y yo buscaba, ¿verdad? Como niño, uno va buscando esta cuestión de, ¿verdad? Figura materna de quiero ganar tu amor, quiero ganar tu afecto. Entonces yo entendí, mi cerebro se desarrolló entendiendo que yo tenía que trabajar para ganar aprobación y amor. Y eso se tradujo en mi vida adulta, eso yo lo rastré a mi vida adulta, y entonces cuando entraba en una relación, yo siempre era la parte que daba más, que se quería desvivir, que yo tenía que probar, que yo tenía que ganarme ese amor, porque todas esas cosas que pasaron durante mi infancia, eso fue, ¿verdad? Mi formación. Con eso que está diciendo Stephanie, muchas veces, y a mí me tomó, volvemos, muchos años aceptarlo y darme cuenta. Bueno, yo era bien enfática en decir que sí, que yo había superado, que todo estaba bien, pero todo lo que uno pasa de niño, uno lo trae a la adultez, y uno maneja la adultez, lamentablemente, con ese tipo de información. Y muchas veces lo hacemos inconsciente. Ese es un camino también bastante solitario, bastante triste, ¿verdad? Es tú sentarte contigo, es muy incómodo sentarte contigo. Te rompe. Y tú decir, es que sí, yo he estado fallando en esto y esto y esto, porque me he equivocado tantas veces, el patrón no va a mentir. Si hay un patrón y todas las historias se repiten, perdona que se los diga así, pero el problema eres tú. Y tienes que arreglarlo. Porque la realidad, exacto, pues la realidad es que eres tú quien decide romper con los patrones. Yo hablaba en la clase, ¿verdad? Hace unos días, que lo que la Biblia llama maldiciones generacionales, realmente son los patrones que repetimos de nuestro tatarabuelo, del abuelo, de la abuelita, de la mamá, y así sucesivamente. O sea que reconocer, sentarte y hacer ese trabajo de introspección y de analizar cómo fue tu crianza, cómo fue quizás la crianza de tus padres, es lo que va a determinar si tú estás repitiendo patrones o no. Y se nos hace difícil a veces reconocerlo a nosotros mismos, o sea, reconocerlo. Porque tú puedes decir, no, como le pasó a Solimar, no, eso a mí no me pasa, yo perdoné, pero se nos hace tan difícil poder reconocerlo y salir de ahí. No es algo que podamos identificar de ahora para ahora, es algo que nos toma tiempo y, como Solimar dijo, incluso a veces hasta años. Y toma tiempo y muchas veces requiere buscar ayuda. Ayuda, yo creo correcto. que ahí el núcleo que tengamos, ese equipo que tengamos alrededor, esas amigas son clave en empujarnos, y evidentemente cada vez que pasa una situación que nos confronten, porque esa es la idea de tener amistades, no es de que son cheerleaders, sino de que te pongan el escudo al frente y estoy viendo esto, cuidado con esto, veo que quizás por el mismo sitio o estás eligiendo igual, recuerda tu experiencia pasada, y sí. Por eso también es importante verificar con quién nos rodeamos, porque hay amistades así como tú que te dicen, mira, te está pasando esto, estás cometiendo este error, pero hay otras personas que no, hay otras personas que te lo aplauden y tú sigues en ese mismo patrón hasta que caes en lo más profundo. O sea, hay que también saber distinguir y discernir quiénes son las amistades que te edifican y las amistades que te llevan a la perdición. Completamente de acuerdo. Yo prefiero siempre, ¿verdad? Una amiga que me diga la verdad aunque no me guste. Aunque me chisme. Sí, porque la realidad es que muchas veces eso hace falta, ¿sabes? Eso es lo que te va a hacer tomar buenas decisiones. La confrontación. Exactamente. Ok. Vamos a esta preguntita que tengo aquí que no quiero dejar pasar por alto, porque yo creo que de alguna manera u otra todas hemos quizás experimentado esto, aunque sea una sola vez en la vida. ¿Alguna vez pensaste que era amor lo que sentías por esa pareja y después te diste cuenta que realmente era dependencia? ¿O que había otra cosa, que había más atracción química? Una pausa, volvemos. ¡Qué difícil! Por eso dije y que yo viendo mi vida pasar, como una telenovela, como una película. Por eso dije que yo estoy segura que muchas de nosotras lo hemos experimentado, aunque sea una vez en la vida, vamos. Pero ¿cómo se sale de ahí? ¿Cómo tú reconoces que, porque muchas veces la mente te está diciendo fuertemente que es que tú amas a esa persona, pero ¿realmente la amas o es que te está atando a esa persona a otra cosa? Mira, yo me creé una narrativa en mi cabeza de lo que yo viví en mi casa. Nosotros somos en casa 5 hermanos y todos somos de padres distintos. Y mi narrativa de pequeña fue
yo voy a tener mis hijos con la misma persona. ¿A qué costo? El costo lo tengo hoy, pero estoy separada, que he pagado un montón de precios, que permite un montón de cosas, que cada vez mi barrera la seguía moviendo más para acá, más para acá, más para acá. Y evidentemente no estoy diciendo que fue bueno o malo, pero me expuse a un montón de cosas que eran innecesarias. O sea, yo tenía la oportunidad de rehacer mi vida como yo quería, pero con esta narrativa que yo me creé por mi background, por cómo yo crecí, pues, y definitivamente sí, todos lo hemos vivido de alguna manera u otra. Sí. Viene, que ustedes tienen historia. Llegó el momento de brillar, mami. Mira, yo traigo este tema, les voy a ser bien honesta, yo traigo este tema porque la realidad es que hay una cosa de la que mucha gente no habla, pero ciertamente pasa y ata. Y yo lo he visto, lo he experimentado en carne propia y lo he visto en muchas mujeres, ¿verdad? Hablando, obviamente ustedes saben que yo soy técnica de uña y como técnica de uña uno habla de todo. Así que la realidad es que muchas veces nosotras seguimos permitiendo cosas que nos duelen dentro de la relación porque el sexo nos mata. Sí. Tranquila, que si tú no lo mencionabas, Es que la realidad, sí, la realidad, Mira, 100% era el sexo, mira, el sexo es algo bien poderoso. Uh-huh. El sexo requiere entrega, requiere intercambio, es un intercambio de nuestras energías, ¿verdad? Uh-huh. Es un intercambio de nuestra esencia. Son dos personas, ¿verdad?, que se están compenetrando no solamente físicamente, sino, ¿verdad?, esas energías se están uniendo en ese acto. Cuando nosotros encontramos mucho placer en ese acto, el sexo es como la droga. Punto. El sexo es otra adicción más. Uh-huh. Y muchas veces preferimos sacrificar toda nuestra vida por 7 minutos de placer y perdemos demasiado en el proceso. Creo que todas estamos conscientes, ¿verdad? No sé si todas hemos estado en ese punto en donde el sexo ha sido la vara que mide el estándar de la relación. Y entonces, como el sexo es rico, como el sexo es bueno, como me da este tipo de placer en esta, me da esta migaja, y con esta migaja me voy a conformar porque eso me da mucha adrenalina, segrego dopamina, ¿entiendes? Segrego todas esas hormonas que me causan estar en un nivel de éxtasis, ¿me entiendes? Sí. Muy placentero. Ya con eso nos conformamos. Todo lo demás lo pagamos. Claro, Sí. es como cualquier otra adicción. Completamente. Y entonces yo lo he visto mucho, ¿verdad? Que cuando yo le he preguntado a personas, pero ¿por qué tú estás con esta persona? Tú la amas. Y cuando empezamos a hacer una lista, lo único que tienen en común es el sexo. Salimar, di la verdad, di que hablaste conmigo. Ay, Dios mío, tengo calor. No quería. Sí, ¿verdad? no, Sí, pero es que hasta conmigo vamos. Claro, Sí, la con sí. toda. Claro, Yo creo que esto es bien de latinas también, hablemos de esto, porque quizás en otros territorios no sé igual, pero nosotros somos sangre caliente y una de nuestras maneras de medir compatibilidad, para mí más en el pasado, pero es el sexo. Es Sí, una pero de esas checkmarks que tenemos que marcar. Y también tiene que ver mucho también con la cultura, porque la realidad es que lo han normalizado. Sí, o sea, sí. las series, las películas, la música, el reggaetón, todo ha normalizado que tú estés con uno hoy y con otro mañana. Y no medimos, ¿verdad?, cuánto realmente esto afecta tanto físicamente como psicológicamente y como espiritualmente, porque como decía Solimar, ¿verdad?, se comparten también energías, se comparten ese proceso también, o sea, hay una conexión espiritual también, ¿sabe? En el proceso de la intimidad, y pues obviamente eso genera ataduras emocionales, espirituales, físicas y de todo. Y esta es una palabra clave que siempre que la escucho me gusta aclararla. Muchas veces confundimos el sexo con ser íntimo. Y ser íntimos tiene que ver con la comunicación, con cuánta información yo tengo tuya, cuánto tú sabes de mí, cuánto yo sé de ti como persona, qué tú estás dispuesto a hacer por mí, que yo estoy dispuesta a hacer por ti.
¿cuánta confianza yo puedo tener de soltar mi mochila y calmarme y poder hablar contigo? Que tú seas mi zona de paz. Eso es la intimidad. Lo demás es sexo. Correcto. Que el sexo es bueno y ¿verdad? Tampoco vamos aquí a cancelar la parte del sexo, porque por otra parte el vacío que se siente cuando no hay compatibilidad sexual es horrible. Sí, no, el sexo es bueno, vamos, hay un libro dedicado en la Biblia a eso. Claro. O sea, el sexo es bueno, punto. Creo que todo tiene que coexistir, pero tiene que haber un balance. La clave siempre va a ser mantener las cosas en balance. Y como existe lo bueno, también existe lo malo. No, hay una gran diferencia en cuando lo haces con tu esposo, con tu pareja, ¿verdad? En ese momento la atmósfera es súper diferente, pero cuando lo estás haciendo con una persona, fuera de eso, tú creas un ambiente y una atmósfera pesada. O sea, bastante fuerte, que quizás lo que tú sientes en ese momento solamente es la lujuria. No sientes amor, no sientes pasión, no sientes cariño, no sientes incluso hasta el mismo tacto con la persona. O sea, es completamente diferente hacerlo con una persona en bien y hacerlo con una persona en mal, porque ahí mismo creas ataduras con esa persona. Entonces ahí tú no encuentras la manera de cómo deshacerte de esa persona. Y ahí es que empiezas a crear vínculos inestables con esa persona y después no sabes cómo salir de ahí. Porque lo que te ata a esa persona es el sexo. Porque sabes que esa persona te hace mal, que te da depresión, que te da ansiedad, pero te ata el sexo. Y cuando la persona sabe y conoce que esa es tu debilidad, por ahí es donde te va a atacar. Por ahí es donde va a querer volver a entrar a tu vida, buscarte, y como obviamente pues somos seres humanos, somos de carne y hueso, queremos sentir y estamos quizás en esa pasión, vamos a volver y vamos a caer una y otra vez con esa persona. Sí, ciertamente. No sé si ustedes se identifican, pero creo que la culpa después de tener un acto sexual con alguien, el cuerpo no miente. El cuerpo es algo que no miente, y una de las cosas que uno puede sentir en luego es como culpa, y tú dices, ¿por qué me siento así? Es como que extraño, y es eso, la culpabilidad de que... Y eso está bien brutal, porque muchas veces, ¿verdad? En medio de, uno piensa, hablando, ¿verdad? Porque, no sé, me imagino que sí que ustedes lo han experimentado, pero a veces uno está en una relación y esta relación pues lleva 2 o 3 meses, bla, 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 y tú piensas realmente que hay un sentimiento hacia esa persona. Y tu mente te está diciendo como que sí, tienes un sentimiento bien brutal hacia esa persona, pero tienes relaciones con esa persona y como quiera tienes ese pensamiento interno de culpabilidad. Eso para mí es un red flag. Claro. O sea, eso debería de alertarte y decir como que, ¿por qué si tú crees que amas a esta persona, te sientes culpable por estar con esa persona? O sea, no hace sentido, y muchas veces eso, ¿verdad? Es una voz interna que no deberíamos de ignorar. Y lamentablemente la ignoramos por los 7 minutos. Por los 7 minutos, correcto. Los 7 minutos. Y es importante que cuando dices eso, esa señal, no ignorarla. ¿Por qué? Porque eso nos habla mucho de la combinación de lo que estabas diciendo, de que el cuerpo habla. Nuestras mentes saben, nosotros decidimos muchas veces deliberadamente ignorar las señales. Cuando estamos compartiendo con alguien y no nos sentimos a plenitud, ¿verdad? Y no estamos realmente compartiendo con la persona que es la adecuada para nosotros, todo este tipo de cosas va a pasar. El sentido de culpa, también lo que mencionaste, sentir solamente lo que es la lujuria, ¿entiendes? Porque la lujuria es algo que al final del día tú lo puedes conseguir en cualquier esquina. ¿Verdad? Lo que es hacer el amor, traducirlo a lo que es compartir la pasión. El amor es respeto, que también hay en el acto, ¿me entiendes? De dos personas que se quieren, que se respetan, que se guardan, que se aman, es completamente diferente. Y puedo entender esa parte que estás diciendo, porque entiendo que quizás ya nosotras hemos pasado por esa etapa, lo hemos vivido y lo podemos decir con sinceridad de que, ok, esto sucedió de esta manera, pero ¿y cuando no? Cuando en mi caso, cuando estábamos completamente ciegas, ¿sabes? Porque quizás como vuelvo y repito, lo dijimos de una manera, pero y la persona que está completamente ciega, que dice que ama a esa persona, que va a cambiar, que se siente súper bien con esta persona, que la persona la hace sentir como una reina, pero el amor no es así. El amor no te hace sentir fuera del sexo menospreciada, maltratada.
que estés en ansiedad todo el tiempo o que esa persona no te haga sentir paz ni tranquilidad, ¿me entiendes? Porque una cosa es en estar en la intimidad, pero y fuera de eso, no todo se basa de ahí. Y a muchas de nosotras nos pasa así. A mí me sucedió de esa manera. Yo caí en una etapa en la que yo pensé que esa persona me amaba, que yo lo amaba desenfrenadamente, de que las cosas que él hacía, que quizás para otras personas eran una alerta, para mí no eran nada. Y entonces yo tuve que pasar por todo ese proceso, pero aún así con amistades que quizás me lo decían, yo no quería entenderlo porque yo estaba cegada con esa persona. Y lo que me ataba, o sea, del cielo a la tierra con esa persona era el sexo. Pero era un sexo que yo podía decir, me encantaba. Porque la realidad es que lo podemos decir así, me encantaba. Pero fuera de ahí, yo estaba con ansiedad. Yo no me sentía segura en mi casa, yo no me sentía segura cuando salía. O sea, no tenía una relación que me hiciera sentir paz y tranquilidad, porque yo puedo tener una relación desenfrenada con mi esposo. Claro que sí, podemos tener el mejor sexo del mundo, pero fuera de ahí él me hace sentir en paz, tranquila, en armonía, en confianza. Yo puedo salir de mi casa y caminar para cualquier lado y sentirme en paz. Pero hay otras personas que no, porque entonces quieren acapararte en el sexo, pero fuera de ahí quieren controlar tu vida completamente. Sí, la pregunta sería, ¿qué tienes para ofrecerme si no fuera sexo? Hay gente que no tiene absolutamente nada. Sí, ahí nada. entra lo que estaba diciendo Solimar acerca de lo que es realmente intimidad. Uh-huh. O sea, que es realmente en lo que se basa una relación. La relación no se basa en los 7 minutos, mala mía, pero es que me voy a quedar con eso. No, la relación no se basa en eso. Las relaciones realmente se basan en todo lo demás. Uh-huh. ¿Verdad? Y estamos hablando del sexo, pero también hay, ¿verdad?, relaciones que nos manipulan hasta en el área económica. Tú sabes, como que te doy todo lo que tú me pides, te doy, te hace falta la luz, te la doy, te hace falta el agua, te la doy. Sí. Y entonces... Pero eso es un gancho para manipularte. Exactamente. Eso es un gancho para manipularte, porque después tú dices, ay, esa persona me está ayudando, pero no me puedo ir porque él me está ayudando. Claro. Pero entonces ahí es donde esa persona se aprovecha de, ¿verdad?, de nosotras o de cualquier persona para manipularnos. Que todas esas cosas crean dependencia y apego. Sí, es importante decir de lo que dijiste, de que nosotras, ¿verdad?, estamos en una fase ahora en donde hemos internalizado, hemos aprendido, y estabas preguntando por las que no. Es importante decir que también esto viene en la raíz de lo que empezamos a hablar de la infancia. Uh-huh. Recuerda que es una combinación entonces de dos personas. Una persona que lo único que puede ofrecer es sexo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Esa persona tiene que trabajar consigo. Uh-huh. Y nosotras como féminas, ¿qué traumas, qué situaciones nosotras tenemos que trabajar de la niñez que nosotras llegamos a pensar en un momento que lo único que merecíamos era sexo? Era sexo. Uh-huh. Sí, pero, ¿verdad?, utilizando eso como pie forzado, la realidad es que nosotros vivimos en una sociedad en la que la mayoría de nuestros hogares son disfuncionales. O sea, la gran mayoría de nosotros crece sin papá, la gran mayoría. So, la realidad es que de manera inconsciente nosotras buscamos muchas veces ese afecto, ese calor paterno en las relaciones que tenemos. Uh-huh. Y entonces eso es lo que tú tienes que evaluarte. O sea, tú tienes que decir como que, mano, yo estoy buscando a mi papá en esta persona. Uh-huh. O sea, y eso es lo que te va a hacer como que chocarte contra la pared y empezar entonces a tomar decisiones que te ayuden a salir de ese estado en el que te encuentras de apego, de ese ciclo. Exactamente. Sí, pero seamos realistas también, que lo iba a mencionar ahorita. Nosotras podemos hablar de eso hoy, porque ya somos maduras. O sea, ya estamos llegando a los 40. 30. Exacto. Y las experiencias de la vida, pues obviamente nos han enseñado estas cosas, pero los chamaquitos de hoy en día, ¿verdad? Y no es para nada tirándoles la mala, pero pues la realidad es que muchas veces uno no se da cuenta hasta que uno lo vive, hasta que uno se toma el tiempo de dar una pausa y de introspeccionarse y mirarse por dentro y hacer ese trabajo de encontrarse a uno mismo. Y es tan difícil en estas generaciones de ahora, porque como bien dijiste al principio, lo están normalizando. Y entonces no es hasta que quizás sea demasiado tarde que entonces puedan entenderlo y decir, me está pasando esto, pero hoy en día, como bien dijiste, hay mujeres y, ¿verdad?, mujeres y hombres que están
hoy con uno, mañana con otro. O sea, esta generación de ahora es mucho. Yo digo que Dilo. no es por defender, ¿verdad?, a los menores, pero Ujú. yo que he estado activamente en el dating, y en un momento dado hice dating con personas de 40 años plus. Puedo decir que no es solamente un problema de generaciones con menos edad que nosotros. Personas mayores que nosotros también Sí. tienen este tipo de situación, ¿me entiendes? En donde no tienen ningún tipo de responsabilidad, no la tienen y no la quieren tampoco, ¿verdad? No quieren ser responsables de sí mismos y por consecuencia no van a ser responsables con los Una sentimientos, relación, emociones, claro, en una relación. Eso es bien importante, más allá de mirar la edad, siempre mirar las acciones de las personas. Sí, Las acciones 100%. siempre van a hablar mucho más alto que cualquier tipo de palabra, ¿verdad? O que nos puedan decir. Sí, de hecho, yo siempre he pensado que, ¿verdad?, la generación de nosotros, treintones a cuarentones, yo le llamo los de la eterna adolescencia, porque la realidad es que muchos se niegan a madurar, o sea, muchos se niegan a coger las cosas serias. Sí. Y obviamente eso también depende, volvemos, de la crianza, de lo que carecimos, ¿verdad?, en nuestra niñez, ¿verdad? Y no es tirándole la mano a los hombres, pero seamos realistas, la realidad es que, ¿verdad?, muchas de las cosas y de las decisiones, de las acciones de ellos, también vienen de que no tuvieron un buen modelaje en la casa. So, si ellos no pueden darnos lo que ellos lo que no recibieron o no tienen. solamente un buen modelaje, yo creo que también, para ser justa con los hombres, ¿verdad? Yo no soy una persona, claro, yo no soy extremista para ninguno de los dos lados. A mí me gusta ser una persona racional. So, diciendo esto, para ser justa, yo creo que también los hombres tienen una presión social en donde cuando ellos van a expresar sus sentimientos, yo creo que todas estamos claras aquí que muchas veces escuchamos, ¿por qué tú lloras? Exacto. ¿Por qué Sí. tú esto? ¿Por Se qué les tú enseñó lo que los otro? hombres no lloran. Claro, y entonces eso nos trae a toda esta Esa clase de problemática. problemas en donde tenemos muchos hombres de, ¿verdad?, una edad en la que nosotras pensamos que van a estar maduros y son personas que no se saben comunicar, que prefieren quedarse en silencio. Sí. Y si a eso le añadimos que genéticamente hablando, realmente el hombre madura más lento, Exacto. pues tú sabes, Claro. no, sí. También añadiendo eso que menciona, no estaba papá en la casa, pero mamá estaba trabajando un montón de horas también. Tampoco Muchos se tuvieron criaron a con mamá. abuelitos o O sea, abuelitas. tampoco pudieron Ujú. hablar como ellos querían, abrirse quizá como ellos querían, así que estuvieron expuestos a un sistema quizá. También o a- Diferente. yo que soy madre ahora, y para mí es muy natural toda esta cuestión de ir al psicólogo. Sí, En nuestro momento no era normal. No era normal. Decirnos, mira, ¿quieres ayuda? ¿Quieres ir al psicólogo? si ¿Quieres? tenías un problema. estabas mal. Claro, eso era un tabú. Todo Sí. eso ha ido mejorando ya con las generaciones después de nosotros. Pero yo sé que hay mucho hombre también simplemente que se ha acostumbrado a callar y a guardar su sufrimiento solo por querer aparentar socialmente Sí. X o Y cosa. El problema de eso es que ellos muchas veces andan por la vida destruyendo, Sí. la vida de los demás. Y no los hago responsables a ellos del todo, porque nosotras somos Nosotros responsables lo de lo que permitimos. de lo que claro. permitimos. Correcto. Pero claro está que es triste a la hora de verdad de cuando uno va a conocer a alguien y uno tiene unas ciertas expectativas porque tienes esta edad y toparte No. con la de que no, Sí. ¿me entiendes? No. No estás dando la talla porque tienes estas carencias y no las quieres trabajar porque no estás dispuesto. Simplemente no. Correcto, y No va. probablemente son muchas personas buenas, que en el fondo son buenos, pero no buscan la ayuda necesaria. Yo soy así, yo no voy a cambiar, Muchos yo sienten estoy que no la aquí. necesitan. Ah, Muchos sienten que no la necesitan. O de igual manera, la mujer se sienta, identifica los problemas y le dice al hombre, mira, vamos a buscar ayuda. No, yo no necesito un psicólogo, yo no estoy loco, yo no necesito tengo alguien que me diga problemas. qué hacer. Esa es muchas de las que dicen. Y entonces ya ahí empieza también el problema, porque te estoy buscando ayuda, quiero que esto funcione, pero no quieres ceder Pues yo creo que ahí tampoco. nosotras tenemos un problema porque cuando integramos algo es como empujado. Y yo no soy tu mamá, yo soy tu compañera. Y ahí tiene que ver una sugerencia. Ujú. Mira, yo ¿verdad? Sugiero
y hagamos esto. Tan pronto nosotros veamos la negación, nosotros tenemos que tomar decisiones. Porque es que nos quedamos a ver si, ¿me entiendes? Si se puede, si ve la visión, si tú le presentas hasta, le haces hasta El croquis, le haces el croquis. No se puede. Si él no está enrolado, si tú lo ves que él no está caminando en la dirección que queremos ir, pero esto es un proyecto de vida de los dos, tú tienes que coger las maletas y seguir caminando. Sí. ¿Me entiendes? Y no abandonarte a ti en ese trayecto, que es lo que nosotras hacemos, nos abandonamos como proyecto, y el problema es que luego que eso se termina, florecemos de un día a otro, ¡pum!, la cajita se abrió. Realmente nosotras mismas nos mantenemos cautivas en espacios cuando no tiene que ser así. Cuando no deberíamos de estar ahí. Sí, totalmente de acuerdo con lo que ustedes acaban de decir, ¿verdad? La realidad es que hay relaciones que nos hacen sentir un montón de cosas, pero no nos hacen sentir seguras, y eso hay que evaluarlo. Tengo en este episodio una dinámica bien chévere. Tengo miedo. No puedo entrar en confianza. En este episodio vamos a hacer algo rapidito, ¿verdad? Esta sección, porque esto es una sección dentro del episodio, Esto no estaba en el script. que se llama Me Sin preocupa. Filtro. Ay, Dios mío. Sin filtro, viene. La idea es que yo les voy a decir yo les voy a hacer unas preguntas y tienen que responderlas rapidito, no las pueden pensar mucho. No las pueden pensar mucho, tiene que ser rapidito. ¿Ok? Empieza de allá. Empieza por allá. Ya, tú vas a pensar, tienen que pensar de allá porque ya de aquí empieza. rapidito. Ok. Un red flag que ignoraste en una sola palabra. Wow. Rápido. Ay, qué no lo puedes difícil. pensar. El primero que te llegue a la mente. Los mensajes. Un red flag que ignoraste. El silencio. Un red flag que ignoraste. Transparencia. Ok. Amor o costumbre. Costumbre. Amor o costumbre. Amor. Amor o costumbre. Intensidad o paz. Paz. Más. Elijo hoy paz, me gusta. Ok. ¿Te quedaste por amor o por miedo? Por miedo. Por amor o miedo. Me quedé. ¿Perdonaste o aguantaste? Aguante. ¿Puedo decir que hice las dos? Aguanté y perdoné. Ya. Yo puedo decir que hice las dos, pero creo que aguanté. Ok. ¿Te elegían o tú insistías? Ay, Dios. Yo insistía. ¿Te elegían o tú Yo insistías? insistía. Tengo que decirlo. Es que uno lo diga, que no puede ser el punto. Ok. ¿Te sentías tú o te perdías? Completamente perdida. Ok. No te la voy a hacer a ti. A ti. ¿Lo extrañas o extrañas la idea? Daño ninguna. No se lo haga a nadie. Me gusta. Ya Ok. sé. ¿Conexión o dependencia? Dependencia. Voy con él. ¿Te sumaba o te drenaba? Sabemos, no me contesten, sabemos. Ok. Última, ¿amor o sexo? Qué difícil me la pusiste. Pero espérate, ¿en ámbito bueno o ámbito malo? Porque, Es que como lo primero que te llega. ¿cuál era la pregunta? ¿Amor o sexo? Amor. Amor definitivo. Era sexo. Ok. Bueno, cerramos con Sin Filtro. Difícil. Ay, sí, es difícil a veces como que, ¿verdad? Decir una respuesta rápido sin pensarla mucho. Es difícil porque obviamente uno se proyecta y uno recuerda y uno se va, ¿verdad? Sí, el contexto, sí. El contexto siempre es importante. Sí, claro, porque tú la contestaste, contestamos Desde dependencia, hoy. por ejemplo, y tú dijiste, hoy conecto. Porque de igual forma yo podría decir lo mismo, hoy tengo la capacidad de conectar, pero en algún momento dado, fui claro que dependiente. sí, que estaba dependiente. Sí. A todas nos pasa. Ok. Preguntas incómodas.
Porque hemos hablado mucho, ¿verdad? De cuando nosotras nos hemos sentido drenadas. De cuando nos han drenado a nosotras y nos han chupado como vampiros. Pero, ¿en algún momento tú has sido el vampiro? Yo creo que sí. Yo creo que, por lo menos hablando de mi experiencia, yo creo que mi energía masculina, y se dice energía masculina, pero ese bossy mode estaba tan alto, esa testosterona, como digo yo, que definitivamente él tuvo que haber estado drenado en algún momento. Que yo tenía un business plan completo por cuadrante y mes de lo que iba a suceder, y cuando algo no sucedía había problemas. Sin duda, y precisamente era falta de liderazgo de la otra parte, y yo quería asumir ese rol también. Y entonces entró en una dinámica sumamente tóxica, de mi parte también 100%. No soy víctima para nada, pero sí, estuve ahí. Claro, eso que dijiste es importante, ¿verdad? Y todas estas preguntas también, porque muchas veces nosotros nos ponemos ciegos y nosotros creemos que somos las víctimas del universo, las víctimas de la vida. No es que Mercurio se puso retrógrado, no, ¿sabes? Nosotros muchas veces somos víctimas de nuestras propias decisiones. Y sí, de igual forma, yo estaba analizando casualmente hace varios días atrás, yo no me siento como que he sido un vampiro, pero sí yo he tenido mucha participación también en afectar ciertas relaciones que he tenido en mi vida. Yo he sido una persona muy complaciente, muy doblada, he permitido que me pasen mucho por encima, y al final del día he terminado culpando a la persona, pero las personas solo hacen lo que yo les permito que hagan conmigo. Yes. Entonces ahí la única responsable he sido yo. También mencionaste lo de la energía masculina, y eso me lleva a cuando comenzamos la conversación, que yo estaba hablando, ¿verdad?, de idealizar a las personas, de las heridas, y yo he aprendido que persona que levanta mi energía masculina no es para mí. ¿Por qué? Porque es que yo definitivamente yo quiero ser una mujer femenina, suave. Yo quiero sentirme en paz, yo quiero ser una mujer suave, exacto, y estar relajada, y para eso, ¿verdad?, yo necesito que esa figura masculina se encargue, ¿verdad?, de su rol, que tenga su rol. Nosotros las parejas estamos para complementarnos, no para pisarnos el uno al otro, ¿verdad? Y creo que es importante que ya nosotros en 2026, en donde hemos perdido todo esto, y se los está diciendo una persona que ha sido en la vida bastante cuestionable y ha sido bastante liberal, y verdad, y ahora ya con un poquito de más madurez y más adulta, puedo reconocer que muchas de las fallas de mis relaciones también han sido que yo estaba muy en alta en esa energía masculina. Yo sentía que yo no necesitaba. Yo no te necesito, pues yo te descarto. No trabajaba la paciencia. Es muy importante también cuando vamos a construir algo tener paciencia. Y dejarlo ser. Claro. Y escuchar. Escuchar y prestar atención a lo que la persona te está diciendo. Sí, 100%, y ¿verdad? Las escucho y me siento bastante identificada con ustedes, porque cuando yo empecé en la iglesia hace ya unos cuantos añitos, yo tenía una carga de energía, ¿verdad?, masculina muy alta, tanto así que cuando yo me topé con el versículo que dice que la mujer tiene que sujetarse a su marido, yo decía que mi Biblia tenía liquid paper. Tú decías todo menos eso. Todo menos eso, sí. Y la realidad es que con el paso del tiempo, con el paso de los años, me he dado cuenta de lo importante que es realmente eso, y que obviamente el versículo se ha malinterpretado muchísimo también. Tú sabes, no tiene nada que ver con que tú estés por debajo, no tiene nada que ver con que tú obedezcas ciegamente, ni nada que ver, porque la realidad es que las relaciones de pareja se supone que sean, ¿sabes? Estamos al mismo nivel, estamos a la par. Tú no eres más que yo, ni yo soy más que tú sabes. Y pues obviamente reconocer eso es importante. Preguntativa. ¿Qué patrón relacional ustedes sienten que han tenido que confrontar en ustedes mismas para poder hoy tener relaciones más sanas? Si yo les hablo de mí, yo considero que yo he tenido que confrontar en mí, ¿verdad?, el no repetir los patrones de quizás buscar
el afecto paternal del que carecí en relaciones de pareja, porque la realidad es que considero que quizás en ese sentido repetí el patrón de mi mamá, aunque no me consta porque no he tenido esta comunicación con ella de forma directa, pero sí sé que quizás ella careció también de una figura paterna presente, porque ¿verdad? Nuestro querido abuelo, que en paz descanse, era una persona que dejó a mi abuela con 5 muchachitos, criándolos a los 5 solos, ¿verdad? Ella sola, perdón. Y él pues tenía problemas con el alcoholismo y demás, y pues obviamente quizás al ella no tener esa figura paterna, pues quizás también tuvo ese comportamiento de forma quizás inconsciente, ¿verdad? Y lo vemos porque hablamos ahorita que tu mamá tuvo 5 hijos de padres diferentes y nosotras 3 somos de padres distintos. So, si me dejo llevar por eso, pues creo que quizás yo buscando ese mismo patrón, pues busqué ese afecto en las múltiples parejas que tenía. So, creo que fue un patrón que yo tuve que chocarme con él y que verlo de frente para poder hoy tener una relación más sana. No perfecta, no es perfecta, pero sí es más sana. En mi caso, adicional de identificar que yo tenía un patrón con personas que me daban mucho silencio, y el silencio tiene que ver con el rechazo. So, internalizar eso, ¿verdad? El yo sentarme con misma. So, yo estaba eligiendo mucho también desde la herida de rechazo. Todas estas personas, podía haber una persona que se desviviera por mí o que me ofreciera, ¿verdad? Más información, que yo notase que estaba más dispuesto a, pero entonces yo tendía a escoger gente no disponible, gente que me ponía a trabajar por esa persona, que me ponía a mí como fémina a esforzarme, lo que conocemos ahora como le podemos decir los princesos, ¿verdad? Pues digamos que ¿verdad? Es para que todas las generaciones me puedan entender. So, identifiqué que tenía ese patrón, ¿verdad? De entonces querer como conquistar. Yo tenía ese sentido de yo perseguir. Y eso me ha llevado, como ustedes conocen, ¿verdad? Volvemos a muchas depresiones, a muchos fracasos. Pero luego de entonces identificar, ¿verdad?, que estaba escogiendo desde ese tipo de heridas, desde ese tipo de traumas, pues ya la situación es completamente diferente y se siente. También uno lo siente, volvemos como empezamos la conversación, en el físico, en la mente, lo que es la paz. Sí, que definitivamente no debería ser negociable ya a este punto, luego de tantas experiencias. Correcto. De la que yo pude identificar fue que recuerdo que cuando pequeña, papi era de los que iba y venía y siempre era así desde que, ¿verdad?, tengo uso de razón de memoria. Y recuerdo que él siempre para la fecha de mi cumpleaños era el día que él aparecía y me cantaba cumpleaños y volví y se desaparecía. Y no volví a saber de él. Incluso a veces cumplía el 11 y aparecía el 15 o incluso a veces ni aparecía, porque la realidad es que fue así durante muchos años. Y pude identificar con esta persona, era de que de la nada esta persona me escribía y me decía, nada, sigue tu camino, que te vaya bien, síguelo. Y yo pues me quedaba como que, ok, lo voy a seguir, pues está bien. Y ahí pude identificar de que exactamente eso era lo mismo que me pasaba con mi papá. Porque yo me quedaba esperando el por qué. ¿Y por qué se fue? ¿Por qué lo hizo? Tengo esa piquiñita dentro de mí de que me iba a decir. ¿Por qué él me dejó así de la nada? ¿Por qué hice yo? Y entonces así mismo yo hacía con mi papá, pero ¿por qué mi papá se fue? ¿Por qué no están juntos? ¿Qué hice yo o qué hizo mi mamá? Porque fue una pregunta que me pregunté durante muchos años, hasta que después de adulta mi mamá me pudo explicar las cosas que mi papá le hacía, que incluso fueron muchas de las cosas que yo sufrí de adulta, porque mi papá era adicto a múltiples drogas, pero también era una persona maltratadora. Y entonces de esa igual manera yo me convertí en mi mamá. Aguanté con esa persona, insultos, muchas cosas, y aguanté maltrato físico. Entrando un momento en lo que
ahorita de que si en algún momento nosotras fuimos las que nos convertimos en esa persona, no decir mala, sino que le hizo daño a otra persona, yo en un momento de mi vida era la víctima, y me podían agredir y maltratar emocional y físicamente, y hubo un momento de mi vida en el que yo fui la que me convertí en esa persona. Yo fui la que maltrataba a esa persona emocional y llegué a hacerlo hasta físicamente. Y entonces fueron cosas que después yo fui atando y yo, pero es que mi papá pasó por esto, mi mamá pasó por esto, y yo en cierto modo también lo hice. La que conocen y han visto a mami saben que es una mujer fuerte y de carácter, y entiendo que también llegó a ser esa parte, llegó a ser la mujer fuerte, y yo llegué en ese momento a ser la que llegó a maltratar a la otra persona. Esas fueron características que pude identificar al pasar del tiempo y que hoy en día sigo identificando más. Sí, porque en la medida que el tiempo pasa, uno siempre, como quiera, se va Identifica. dando cuenta de diferentes cositas. Van llegando memorias, como yo digo. Sí. En mi caso, igual que el papá de Ivanieli, mi papá Ivy venía, tuvimos una relación muy fugaz o muy corta. También era adicto, usuario, me casé, ¿verdad? Y después de muchos años lo vine a ver, pero me casé también con una persona que consumía mucho alcohol y también drogas. Estuve en un proceso de rehabilitación con él largo y costoso. Y pues identificando esos patrones, era eso mismo. Yo creo que todas venimos de ahí. Hay mucha información ahí en esa ausencia de papá, en ese cuidado que faltó, en esa protección. Y ese ha sido el reflejo de cómo nosotros hemos ido ver. Sí, totalmente. Pregunta, ¿qué aprendiste sobre el amor que tuviste que desaprender después? Yo puedo decir que yo tenía un concepto del amor, de que el amor era sufrido, de que el amor, cuando tú sufrías, era más grande, que todas las adversidades, y vamos a hablar de adversidades, ¿verdad? Y creo que no voy a ser tan específica, pero hay cosas que nosotros los humanos tomamos decisiones a conciencia, ¿verdad? Y hacemos daño a conciencia, ¿verdad? Sabiendo que vamos a causar X o Y cosas en nuestro compañero. Diciendo esto, yo tenía un concepto del amor que era muy intenso, y era pues, si yo estoy sufriendo, si me hacen sufrir, es verdadero. Yo no había experimentado amar ni ser amada desde un lugar tranquilo, desde un lugar en donde yo pudiera descansar en paz, donde yo pudiera sentirme totalmente yo. Yo siempre fui una persona que ajustó su personalidad para poder encajar en el mundo de otro. Y pues, ¿verdad? Todo eso de que el amor es que hay que esforzarse, que hay que desvivirse, sí, pero tiene que ser desde un espacio sano, no desde el espacio donde yo lo llegué a hacer en un momento dado, que era donde yo me cancelaba por completo y entonces me convertía en lo que la otra persona necesitaba. Y ahí dejamos de ser nosotras mismas, nuestra esencia, lo que nosotras verdaderamente somos. Una de las cosas que yo entiendo y lo comparto con ella es que yo tuve que dejar, yo pensaba que las relaciones tenían que ser muy fuertes, tenían que ser perseguidas. Teníamos que estar todo el tiempo con esa persecución, hablar contigo todo el tiempo, no soltarte y estar todo el tiempo en comunicación, porque sentía que si te perdía de contacto, ya sea por videollamada o simplemente por rápido llamarte, o sea, tenía que estar cada 5 minutos en ese contacto. Y yo tuve que aprender que eso no es sano, porque realmente yo tengo que tener confianza en esa persona, de igual esa persona en mí, ¿me entiendes? Y me costó mucho cuando tuve otra relación que era totalmente diferente a esa. Yo fui educada y me dijeron, no, mira, o sea, yo sé que tú estás trabajando, estás haciendo tus cosas, tú tienes tiempo para tus cosas, pues hazla, yo estoy haciendo lo mío. Entonces yo tuve que crear esa confianza y saber y entender que esa persona estaba confiando en mí. Y ahí entonces yo pude entender que, mira, esto no es saludable, pero esto que estoy sintiendo ahora, ¿por qué? Porque me hacía sentir más tranquila,
en paz, no me sentía contaminada, de que quizás yo estuviese, incluso a veces hasta pensamos que la persona siente que estamos haciendo algo malo. Y yo, mira, no, yo estoy trabajando, pero es que quiero hablar contigo. Entonces tú te sientes cohibida, pero en ese momento en el que te sientes verdaderamente libre, tú dices, ok, esto es una verdadera relación. Aquí yo me siento en paz, o sea, yo puedo fluir. Y a veces entendemos que tenemos hasta más tiempo para nosotras. Y ese tiempo de calidad con nosotras no tiene precio. Y esa paz que uno siente es indescriptible. Yo creo que hay que desaprender tantas cosas, porque nosotras como mujeres, nuestro instinto de mujeres es servir. Pero servirme yo es como que ya hay unos límites. Yo creo que hay una narrativa religiosa aquí en todo lo que hemos hablado, que aunque quizás no nos inclinemos tanto, ¿verdad?, a lo bíblico, ha sido una narrativa de un brainwashing de años y de escuchar a otras personas. Hay que hacer esto, hay que sacrificarse, hay que hacer lo otro, pero a cuesta de mi salud, de mi persona, de mi integridad. Fue bien interesante eso que Soli dijo, de yo me adaptaba a espacios para ser aceptada, porque todo viene de ahí, me puedo identificar con eso también, y en la manera en que yo me he sentido mal, yo es ser esto es lo que soy, y si no te gusta, pues tienes que ver con eso, porque imagínate que algo tan bonito que Dios nos creó de esta manera, que somos independientes, somos libres, y al mismo tiempo amamos con intensidad desde un punto saludable, y ellos se enamoran de eso. Dejar de ser eso por ellos también, para ellos tiene que ser extraño también. Así que hay mucha participación de nosotras ahí, porque creemos que sirviéndonos ellos nos van a querer más, quizás nos van a aceptar. Así que mi aportación es esa, yo hoy soy quien tengo que ser, ni más ni menos, no me voy a ajustar espacios, estoy abierta a negociaciones, porque tampoco esto del mundo es cuadrado, pero no estoy dispuesta a sacrificarme. Me gusta, ¿verdad?, algo que creo que todas coincidieron, y es en el hecho de que, pues, ¿verdad?, quizás lo mencionaste ahora mismo, quizás se han malinterpretado algunos conceptos o algunos versículos bíblicos, y ciertamente, ¿verdad?, 1 Corintios 13, la preeminencia del amor, habla de que el amor es sufrido, que el amor es benigno, pero eso se aplica del mismo modo en el sentido contrario. Claro. Primero y segundo, mencionaba en el estudio que di en la primera semana de Carácter a Color acerca del amor, que el amor también es poner límites. Y eso es bien importante, y quizás la gente no lo ve de esta manera, pero Jesús puso límites. Jesús puso límites al punto de que tú puedes ver en múltiples ocasiones en los relatos del Evangelio cuando Jesús decía que se apartaba, que se iba, se alejaba de la gente, y su amor lo llevaba siempre a tener compasión por la gente, a darle a la gente y a suplir las necesidades de la gente, pero también él entendía que tenía que apartarse y poner límites para también él amarse a sí mismo, porque exactamente, y también pues procesar todo, porque obviamente hablemos claro, los fariseos se la ponían difícil, tú sabes. Él tenía que también lidiar con sus emociones humanas, porque no podemos perder de vista que Jesús también era humano. Y se enojaba igual que tú y que yo, se frustraba igual que tú y que yo, no quería desenfocarse. Poner límites realmente es sano, es saludable, y tú no estás dejando de amar por ponerte límites, o por ponerte límites a ti o ponerle límites a otros. Siempre y cuando sean límites sanos, siempre hay que identificar lo que son límites que no van con uno, pero los límites buenos sí son buenos para las relaciones también y para uno mismo. Para nosotras, podemos hacer una lista de ciertos límites que yo puedo tener con mi pareja, sentarme y dialogarlos con él y decir, mira, yo tengo este espacio para mí. Yo soy fiel creyente de que nosotras como mujeres tenemos que tener nuestro espacio para nosotras, porque los hijos nos cargan. O sea, aunque hoy en día hay hombres que lavan, fregan, cocinan, pero independientemente la carga siempre va para nosotras. O sea, y ese tiempito sola para nosotros es importante. O sea, es un detox de todo. Apartarnos. ¿Puedo compartir algo que me pasó hoy? A modo de reflexión. Pues estoy conociendo a un chico, estoy dating,
un chico bien, bien especial, pero hoy pasó algo y fue que su ex reapareció y me puso a prueba. Le lucha. Entonces, La motora. sí, ¿qué pasa? Adiós. Su ex apareció y él le había regalado un carro y el carro se dañó y ella lo está buscando, pues porque el carro se dañó, hay que arreglarlo. Y yo, ¿cuál es la información que me está dando ahí? ¿Sigues en comunicación con ella? O sea, como, porque esto no, evidentemente no va a ser un trío, tienes que tomar una decisión. Él me preguntó qué él debía seguir. Entonces yo estoy tomando la decisión, no la estás tomando. Y yo no te puedo decir que tienes que tomar una decisión, tomando en cuenta de que esto es una relación de 2 y no de 3. Así que tracé la raya hasta aquí, toma la decisión, me avisas entonces que decides. Y precisamente es elegirme. O sea, obviamente yo sé la calidad de hombre que es, no es una situación donde yo voy a poner en peligro lo que estamos construyendo, pero yo necesito que él sepa que yo no estoy dispuesta a negociar. A tolerar algunas cosas. No, y pusiste un límite sano. De igual manera, él tiene que identificar y pensar la situación, si es que, ¿verdad?, quiere una relación sana contigo, y poner un límite sano con esa persona, porque tampoco es tener un límite. No, es que ella está desde ahorita tratando de hablar. Sí. Vamos, te escucho. El foro es tuyo. El foro es tuyo, bebé. No, mayormente estoy asentando mucho, estoy pendiente a ella, porque sí comparto ambas opiniones, estoy de acuerdo. Más que todo, lo importante es que yo he aprendido a identificar también que cuando tú pones límites, no debería ser controversia para la persona indicada. La persona que es correcta para ti no va a tener problemas con tus límites, sino al contrario, eso va a ser una conversación, lo van a hablar, van a llegar a un acuerdo abierto a que se creen cosas y bonitas. claro, y la otra persona, porque vemos, nuestras parejas también necesitan su espacio. Claro. También necesitan, ellos tienen que también tener unos estándares, Sí, ¿me entiendes? sí, Esto sí. es para ambas partes. So, yo entiendo que ya cuando nosotros estamos en el punto de hablar sobre nuestros límites y decir, mira, esto yo no estoy dispuesta a negociarlo, de ahí ya podemos de entrada poder saber si estamos en el proceso de conocer, como en el caso tuyo, ya esta decisión te va a dejar saber. Sí, eso no es. Por supuesto, porque nosotros tenemos, como bien dijiste, que ya hay que velar por nosotros y velar por nuestros intereses. Correcto. Y es importante estar con personas que igual tengan ese mismo interés, que sepan que si nosotros verbalizamos algo y le decimos yo quiero ser amada y respetada desde estos espacios, eso se toma en cuenta. Excelente. Creo que si no nos toman en cuenta, pues ya estamos entrando. No hay nada que buscar. Exacto. Como bien sabes, yo antes no le servía al Señor y yo tenía mi relación establecida ya con Joel. Ya después, cuando yo empecé a servirle a Dios y yo volví a tener mi relación con Joel, yo le estipulé un límite sano. Desde el primer momento que hablé con él, yo creo que desde el primer día, me senté con él y le dije, Dios es mi centro y yo no lo voy a dejar. O sea, Él es primero para mí en todo. Porque si Él pudo reconstruir esto, pues yo le voy a seguir, o sea, sirviendo a Él, porque Él reconstruyó muchas cosas en mi vida. Y yo le puse ese límite sano. Dios para mí es primero. Y yo hago lo que sea para poder ir a la iglesia, los domingos, los martes, los miércoles, a los días que tenga que ir para la iglesia, pero yo le puse ese límite sano a Él, porque es algo que a mí me ha hecho bien. Y si yo siento que a mí me ha hecho bien, yo quiero que a mi familia, en este caso, Joel y mis hijos, le haga bien también. Porque él quizás no le sirve al Señor, pero él está empezando a ir a la iglesia. Porque yo empecé a poner un límite sano de que Dios es mi centro, Dios es mi todo, y yo quiero que Él esté en mi casa y en mi familia. Y yo siento que eso fue una conversación que tuvimos y que ese fue mi límite sano con Él. Sí, vale la pena mencionar también, ¿verdad? Que ya sea desde el dating o ya sea, ¿verdad?, que estés más adentro en una relación o lo que sea, que es importante tener conversaciones incómodas. A veces nosotros evitamos las conversaciones incómodas por miedo a que se espanten, en fin, por un montón de hay cosas. que tenerlas.
Pero Son la cosas que hay que realidad es que tenerlas. tener esas conversaciones incómodas es lo que garantiza y te hace decir a ti, ok, voy para una relación sana, o sea, voy a tener una relación buena. Yeah. Si no tienes esas conversaciones incómodas, pues vas a entrar a la relación con una venda en los ojos, you know? Y es importante que conversen, aunque sea incómodo, aunque pique un poquito. Sí, va a picar porque son dos personas y de hecho, ¿verdad? Volviendo al punto que estás exponiendo, yo le di a él el espacio y dije, tómate un tiempo porque yo no sé si tiene sentimientos por esta persona o no. Estoy respetando su espacio también y que él tome su decisión y yo no tengo nada que ver ahí, yo soy una persona nueva en su vida, pero obviamente él tiene un pasado y tiene que resolver eso. Ujú, Yes. correcto. ¿Por qué nos estábamos riendo? ¿Qué pasó? ¿Qué recuerdos Porque te ella tiene trajo mucho a ti? que decir. Oh, no. A mí tenemos 5 horas de podcast. ¿Sabes? Yo creo que debemos estar claras con eso. No, es muy importante. La comunicación es vital. Sin comunicación no existe nada, punto. Por más que quieran maquillarlo, por más que quieran, vamos a retomar lo que hablamos ahorita. El sexo es chévere, es bueno, pero ¿hasta qué punto? Exacto. La economía Sí, porque- estable es buena, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué La punto? belleza física, Ujú. perfecto, excelente, pero ¿hasta qué punto? Exacto. Pero al final, lo que va a permanecer, lo que a través de los años, y lo que va a ayudar a construir una base sólida para poder tener una relación duradera, es única y exclusivamente la comunicación. comunicación. Sí. Recordemos, son 7 minutos. Claro. A veces menos. Sí, definitivo. Ok. El punto es que la realidad es que al final de cuentas, porque verdad, seamos realistas, uno no está enganchado como conejo todo el día. No. O sea, Bueno. Perdón, mis pensamientos intrusivos. ok, ni todo el día ni todos los días, vamos. So, como que ciertamente es importante, la comunicación es Sí, importante. sí. Es importante Es lo poder más que hablar. hacemos, comunicarnos, hablar. Sí. Ok, ya casi cerrando, ¿verdad? Porque literalmente ya estamos cerrando este podcast que ha estado brutal. Así que compártelo con alguien que tú, porque todas tenemos una amiga. Sí. Todas tenemos una Todas. amiga, un familiar, una prima, una vecina. Todas tenemos a alguien que necesita escuchar este podcast. Pero bueno, vamos, rapidito. Completa la frase. Que hoy no estoy dispuesta a tolerar. El de mi paz. Que hoy no estoy dispuesta a tolerar. Silencio. Que hoy no estás dispuesta a tolerar. La manipulación. Yo hoy no estoy dispuesta a sentirme culpable por poner límites. Yes. Eso es a lo que definitivamente yo no estoy dispuesta. Hoy puedo decir que hoy me pongo a mí, ¿verdad? Porque muchas veces he estado para todo el mundo y eso incluye todo, amistades, familia, hasta el marido que está allá atrás. Todas las todas las relaciones, muchas veces los he puesto a todos ellos antes que a mí y hoy todas las cosas que estoy haciendo, porque por decirles algo, Ivanelli me estaba regañando los otros días, creo que Solimar también, mi esposo me ha estado regañando, es que tú haces muchas cosas, estás bien activo últimamente, es verdad, pero todo lo que estoy haciendo hoy lo estoy haciendo por mí, no lo estoy haciendo por otros. Y como me llenan y me hacen feliz, pues lo sigo haciendo. Obviamente sí, sé que tengo que frenar quizás un poquito y cuidar de mi salud, porque eso también es importante, pero lo estoy haciendo por mí y no por otros. Por eso es que ahora, quizás cuando alguien se me acerca, ay, necesito algo de ti, porque también pasa que nos encontramos en relaciones o con personas que siempre quieren algo de ti, siempre están demandando algo de ti. Y hoy cuando alguien demanda de mí, si yo puedo te voy a decir que sí, pero si no puedo te voy a decir que no. Antes no, antes yo dejaba lo mío al lado y decía, sí, dale, yo voy, yo lo hago. Y ahí Sí, entra que lo de no decir pudiendo. que no sin culpa. Exactamente. Mira, eso es la tierra. Ay, de verdad. Desaprender. Sí. De verdad que este podcast ha estado brutal. A mí me ha encantado muchas veces. He sido muy edificada con cada una de verdad de lo que hemos hablado.
sé que así mismo va a ser para cada una de esas hermosas chicas, incluso hasta los hombres, porque Claro, es posible que para este que nos podcast lo vean conozcan. hombres. Aquí tiene que aprender todo el mundo. Todos tenemos que aprender. Así que es bien importante, volvemos y lo repetimos, poner límites. Cuando tú sientes que una relación te está drenando, te está chupando como vampiro, mira, pon un límite sano, ámate, principalmente ámate. Amarse a uno mismo es parte del amor. Voy a repetirlo porque me parece que es muy importante y por si ustedes no lo sabían, ¿verdad? Se los digo, y Vanelli lo escuchó en el estudio del lunes pasado, el amor tiene 3 dimensiones y es precisamente lo que se rompió cuando el pecado entró a través de Adán. El amor tiene una dimensión hacia arriba porque viene de Dios, tiene una dimensión hacia el lado, por eso es que Jesús resume la ley en amarás a Dios por sobre todas las cosas, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que es importante que tú te ames. Si tú no te amas tú, lamentablemente no vas a poder amar a Puede otros. reflejar eso en otros, y lo hemos visto, nos desgastamos y todo lo que sucede. Así que, ¿algunas palabras finales? Mira, ¿qué yo puedo decir? Nunca es tarde si la dicha es buena. Creo que es importante luego, ¿verdad?, de tener acceso a este podcast, de escucharnos a cada una de nosotras, compartir la información, analizar, hacer una autoevaluación, ¿verdad? Y sencillamente comenzar los pasos pequeños siempre nos van a llevar a grandes cosas, no importa, ¿verdad?, cuánto nos tomemos, lo importante siempre es reconocer y comenzar a hacer algo al respecto, poner límites, como bien lo estábamos hablando, es lo más sano que podemos hacer y comunicar nuestras necesidades reales, desde qué espacio nosotros queremos ser amados y escuchar desde qué espacio la persona que está compartiendo con nosotros también quiere ser amada y respetada. Las parejas son complementos, las parejas no son competencias. Cada cual tiene su rol y cada cual tiene su función, por eso es vital que cada cual, ¿verdad?, esté consciente de las necesidades del uno del otro para que ambos se cubran y ambos sean ese equipo idóneo, ¿verdad?, para que esa relación pueda ser una relación fructífera y exitosa. Yo creo que eso es lo más importante. El anillo que tú estás Claro. ready. ¡El anillo para cuándo! Ay, Dios mío, Ay, Dios mío. Mira, yo robándome la palabra de Solimar, la de los 7 minutos. No perder esos 7 minutos de vida simplemente por una calentura o por escuchar al cuerpo. Escuchar el cuerpo. Yo creo que es mejor escuchar el corazón y estar segura de lo que queremos. Algo que yo muchas veces me repetí cuando veía las alertas, yo decía, yo quiero estar así en 5 años. Yo quiero seguir sintiéndome de esta manera en 5 años. Y yo muchas veces me decía, pero es que yo no quiero esto para mí. Y es bueno nosotras mismas hacernos esa pregunta. ¿Cómo yo me estoy sintiendo ahora? En 5 años, 2 años, por ponerlo menos. ¿Me quiero seguir sintiendo de esta manera? Si la respuesta es no, pues entonces tenemos que tomar acción y buscar ayuda, identificarlo. Porque como bien dijiste ahorita, si nosotras estamos bien y si nosotras nos amamos a nosotras mismas verdaderamente, podemos amar a otras personas. Y como Solimar bien dijo en algún momento, o sea, tú no tienes que competir por amor. La persona que esté a tu lado te va a apoyar, o sea, van a ser un complemento ambos. Y yo creo que eso es lo más que debemos de nosotros de identificar, porque hoy en día las personas van y vienen, pero esa persona que esté a tu lado, que te apoye, que te haga crecer, que te sume, que te escuche, que te valore, que no te haga sentir perseguida ni con miedo ni con ansiedad, sobre todas las cosas, que tú puedas acostarte y decir, estoy en paz. Eso es lo que debemos de buscar. Ahí es que estamos seguras. Una relación que te brinde seguridad. Correcto. Me da mucho sentimiento las palabras de ella. Elijan relaciones donde sean elegidas, donde la gente quiera permanecer con ustedes porque simplemente las miran y sienten esa admiración. No mucha gente sabe, pero yo estoy pasando por una probatoria larga, de un proceso complicado, y la gente que está en mi núcleo en este momento es vital, es bien importante. Y yo en el proceso de
fue para mí un reto, ¿verdad? Lanzarme a como que conocer personas nuevas y fui sumamente transparente desde el día 1. Y que alguien te elija con bagaje, ¿verdad? Con un pasado, ¿verdad? O con malas decisiones, pues es bonito, es como que esa esperanza de que caramba, ¿verdad? No todo está perdido, pero permanezcan en espacios donde la gente los ame con locura, como mismo tú amas, espera ser amada. Punto. O sea, no esperen menos que eso y simplemente esa palabra también espera. O sea, no recibas lo primero que llegue porque no es. Correcto. Simplemente. Plenas. Yes. Ay, Dios mío. Bueno, mis amores, si a usted le ministró, le trabajó, le tocó o usted pensó en alguien, comparta este video. Mira, nosotras no hacemos esto por irnos viral. Nah. Nosotras hacemos esto para que nuestra historia, ¿verdad?, de resiliencia, nuestras experiencias puedan ayudar a otras. Así que compártelo y no te despegues. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por ser parte de esta conversación. Si algo de lo que hablamos resonó contigo, recuerda que no tienes que tenerlo todo claro hoy. Tómalo con calma y con gracia. A veces, sanar comienza simplemente cuando nos damos permiso para hablar. Esto fue Neotac Therapy Sessions. Un espacio seguro para mujeres reales y conversaciones reales. Hasta la próxima.